El verano llegó lentamente a Cedar Hollow. La nieve desapareció de las colinas y los prados volvieron a llenarse de verde. Las flores silvestres crecían a lo largo del arroyo detrás de la cabaña y el aire cálido llevaba el aroma de la tierra húmeda y la madera recién cortada. Colton se despertaba antes del amanecer cada mañana. El antiguo hábito de dormir hasta tarde en su gran casa del rancho había desaparecido. Ahora salía al parque mientras el cielo aún estaba azul oscuro y escuchaba el canto lejano de los pájaros despertando. A menudo encontraba a Nora ya trabajando. Ella siempre parecía levantarse incluso antes que él. Algunas mañanas estaba en el jardín revisando las hileras de frijoles y maíz. Otras veces estaba en el granero alimentando a la cabra y a las gallinas. Colton comenzó a aprender el ritmo silencioso de su vida. Ya no necesitaba preguntar qué debía hacer. Simplemente tomaba el hacha y comenzaba a cortar leña, o llenaba los cubos de agua del arroyo. Al principio sus manos aún dolían por el trabajo duro, pero con el paso de las semanas su piel se volvió más fuerte y las ampollas desaparecieron. Su padre observaba con una pequeña sonrisa silenciosa mientras Colton levantaba tablas o reparaba cercas. El viejo raramente le elogiaba con palabras, pero a veces asentía con la cabeza cuando Colton terminaba una tarea correctamente. Ese pequeño gesto significaba más para Colton que cualquier contrato que hubiera firmado en Cedar Hollow. Nora también observaba. Ella no decía mucho, pero empezó a confiar en él con pequeñas responsabilidades. Un día le pidió que arreglara el techo del cobertizo que goteaba después de una tormenta. Otro día lo envió al pueblo para intercambiar verduras del jardín por sal y azúcar. Cada tarea parecía pequeña, pero Colton entendía que estaba reconstruyendo algo mucho más grande que una simple cabaña. Estaba reconstruyendo la confianza. Por las tardes todos se reunían en el porche. La madre de Colton tejía lentamente una manta mientras la luz del sol desaparecía detrás de las montañas. Su padre tallaba figuras de madera con su viejo cuchillo. Nora solía sentarse en silencio mirando el campo. A veces Colton hablaba sobre sus antiguos ranchos, pero cada vez lo hacía menos. Ese mundo comenzaba a sentirse distante, casi como si perteneciera a otra vida. Una noche cálida de junio, el sonido de caballos interrumpió la tranquilidad. Dos jinetes llegaron por el camino polvoriento. Colton reconoció inmediatamente a uno de ellos. Era Samuel Briggs, el capataz principal de su rancho más grande. El hombre desmontó rápidamente y se quitó el sombrero. Señor Mercer, lo hemos estado buscando por todas partes. Colton se puso de pie. ¿Qué pasó? Briggs parecía nervioso. Los ranchos necesitan su firma en varios contratos. Los compradores de ganado están esperando. También hay un problema con los nuevos terrenos cerca del río. Si usted no regresa pronto, podríamos perder miles de dólares. Colton miró el horizonte por un largo momento. Hace unos meses esa noticia habría enviado su corazón corriendo con ansiedad. El dinero, las tierras, los negocios, todo eso solía ser lo más importante en su vida. Pero ahora escuchaba el viento moviendo los árboles detrás de la cabaña y el suave sonido de la voz de Nora dentro de la casa. ¿Cuánto tiempo puedo retrasarlo?, preguntó finalmente. Briggs parecía confundido. Señor, esos acuerdos son enormes. Usted tiene que regresar a supervisarlo todo. Colton respiró profundamente. Entonces venda dos de los ranchos. Briggs lo miró como si hubiera oído mal. ¿Venderlos? Sí. Quédate con el más pequeño, el que está cerca de las montañas. Ese es suficiente. El capataz negó con la cabeza lentamente. Señor Mercer, usted pasó años construyendo ese imperio. Colton sonrió levemente. Lo sé. Y pasé aún más tiempo huyendo de mi propia vida. Briggs no entendió completamente, pero asintió. Si esa es su decisión, señor. Los jinetes se fueron al anochecer. Nora salió al porche poco después. Había escuchado parte de la conversación desde dentro de la casa. ¿De verdad vas a vender tus ranchos?, preguntó con calma. Colton apoyó los codos en la baranda del porche. Sí, Nora lo estudió en silencio. Eso es mucho dinero al que estás renunciando. Colton miró el campo iluminado por la luz dorada del atardecer. Ya tuve suficiente dinero para 10 vidas, pero nunca tuve suficiente tiempo con las personas que me importaban. Nora no respondió inmediatamente. Caminó unos pasos por el porche y luego se sentó junto a él. El viento movía suavemente su cabello oscuro. Cedar Hollow no es una vida fácil, dijo finalmente. Lo sé. Entonces, ¿por qué quedarte?
Colton la miró directamente a los ojos. Porque aquí aprendí a respirar otra vez. Porque aquí encontré algo que el dinero nunca pudo comprar. Nora mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Entonces supongo que será mejor que aprendas a reparar cercas aún más rápido. Colton rió por primera vez en días. Puedo aprender. El verano continuó trayendo trabajo y pequeñas alegrías. El jardín creció fuerte y verde. El padre de Colton construyó un pequeño establo nuevo con la ayuda de Colton. La madre de Colton comenzó a recuperar su fuerza lentamente. Caminaba cada mañana por el campo con Nora recogiendo flores silvestres. Un día, mientras Colton reparaba una cerca en el borde de la propiedad, vio a su padre acercarse lentamente. El viejo llevaba el pequeño caballo de madera que había tallado meses atrás. Lo sostuvo en la mano durante un momento antes de hablar. Pensé que deberías quedártelo, dijo. ¿Para qué?, preguntó Colton. Su padre levantó una ceja. Para recordar lo que realmente estás construyendo ahora. Colton sostuvo la pequeña figura de madera en sus manos. No era perfecta, pero estaba llena de cuidado. Gracias, pa. Su padre asintió y comenzó a alejarse. Luego se detuvo. Hijo, estoy orgulloso de ti. Colton sintió un nudo en la garganta. Esas palabras valían más que cualquier fortuna que hubiera tenido. Esa noche el cielo estaba lleno de estrellas. Colton y Nora se sentaron juntos en el porche mía mientras el resto de la casa dormía. El mundo parecía tranquilo, casi eterno. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Nora suavemente. ¿De qué? De cambiar tu vida, de dejar todo atrás. Colton pensó por un momento, luego negó con la cabeza. No, porque por primera vez en años siento que estoy exactamente donde debo estar. Nora apoyó su cabeza en su hombro. El viento cálido movía las hojas de los árboles y el arroyo murmuraba suavemente en la oscuridad. Y por primera vez desde que comenzó toda la historia, el futuro ya no parecía algo que temer. Parecía algo que construir juntos. El otoño llegó despacio a Cedar Hollow, tiñendo los campos de tonos dorados y rojizos. Las mañanas se volvieron más frías, y una ligera neblina se levantaba del arroyo mientras el sol aparecía detrás de las montañas. La cabaña de Nora ya no parecía la pequeña casa solitaria que había sido un año antes. Las nuevas habitaciones construidas durante el verano estaban terminadas, el granero era más fuerte y el jardín había producido más comida de la que cualquiera de ellos esperaba. Filas de maíz seco colgaban bajo el techo del porche, frascos de conservas llenaban los estantes de la despensa, y sacos de papas y frijoles estaban alineados contra la pared. Colton miraba todo aquello algunas mañanas con una sensación extraña de orgullo silencioso. No era el tipo de orgullo que había sentido cuando firmaba contratos o compraba tierras. Era algo más tranquilo, más profundo. Era el orgullo de ver el resultado del trabajo compartido. Una tarde, mientras reparaba una cerca cerca del arroyo, escuchó el sonido de ruedas acercándose por el camino. Levantó la cabeza y vio un pequeño carro avanzando lentamente. 2 hombres estaban sentados al frente. Cuando el carro se detuvo frente a la cabaña, Colton reconoció a uno de ellos inmediatamente. Era el señor Halbrook, el banquero de Cedar Hollow. El hombre bajó del carro con una sonrisa cortés que parecía demasiado cuidadosa. «Señor Mercer», dijo, sacudiendo el polvo de su abrigo. «Ha sido difícil encontrarlo». Colton dejó el martillo sobre el poste de madera. «No he estado escondiéndome». Halbrook miró alrededor del terreno, observando el granero, el jardín, la cabaña ampliada. «No, supongo que no. Pero sus negocios aún existen, y hay asuntos que necesitan su atención». Colton cruzó los brazos. «Ya vendí 2 ranchos. Briggs se encargó de eso». El banquero asintió. «Sí, y precisamente por eso estoy aquí. Hay compradores interesados en el último rancho también. Ofrecen una suma considerable, lo suficiente para que usted no tenga que trabajar otro día en su vida». Colton guardó silencio. En ese momento Nora salió de la cabaña. Se limpió las manos en el delantal mientras se acercaba. Sus ojos se movieron entre Colton y el banquero con curiosidad tranquila. «¿Hay algún problema?», preguntó. Halbrook inclinó la cabeza educadamente. «Señora Pritchett, solo estoy hablando de negocios con el señor Mercer». Nora no respondió, pero se quedó cerca. El banquero volvió a mirar a Colton. «La oferta es generosa. Usted podría vivir cómodamente en cualquier ciudad del país.
Tal vez incluso regresar al este. Colton miró el campo detrás de la cabaña. El viento movía suavemente las hojas secas de los árboles. Podía escuchar a su madre cantando suavemente dentro de la casa mientras preparaba pan. Su padre estaba en el granero, golpeando madera con su martillo, y Nora estaba de pie a su lado. Colton volvió a mirar al banquero. Dígales que no está en venta. Albrook parpadeó. ¿Está seguro? Es una fortuna. Colton sonrió levemente. Ya tuve suficiente fortuna para una vida. Ahora tengo algo más valioso. El banquero miró a Nora por un momento, como si finalmente entendiera. Bueno, señor Mercer, dijo finalmente, supongo que Cedar Hollow lo ha cambiado. Colton asintió. Lo ha hecho. El carro se alejó poco después, dejando el camino nuevamente tranquilo. Nora lo miró en silencio por un momento. ¿No vas a arrepentirte de eso?, preguntó. Colton negó con la cabeza. No, el dinero siempre fue fácil de ganar. Esto no lo es. Esa noche el viento soplaba fuerte desde las montañas. Colton estaba cerrando la puerta del granero cuando vio a su padre sentado en un viejo tronco cerca de la cerca. El hombre estaba mirando el cielo oscuro lleno de estrellas. Colton caminó hacia él y se sentó a su lado. ¿En qué piensas, pa? El viejo tardó un momento en responder. En cómo cambian las cosas. Colton esperó. Su padre continuó hablando lentamente. Cuando eras joven pensaba que ibas a conquistar el mundo. Y supongo que lo hiciste. Pero no de la forma que imaginé. Colton bajó la mirada hacia sus manos. A veces siento que perdí muchos años persiguiendo cosas equivocadas. Su padre negó con la cabeza. No los perdiste. Los necesitabas para llegar aquí. Colton levantó la vista. Aquí. Su padre señaló la cabaña iluminada por la luz cálida de la lámpara. A este lugar. A esta vida. A esa mujer que te enseñó a quedarte quieto. Colton sonrió levemente. Nora estaba de pie en el porche, mirándolos desde la distancia. El viejo se levantó lentamente y golpeó el hombro de su hijo. No todos los hombres tienen una segunda oportunidad, hijo. No la desperdicies. Colton se quedó sentado un rato después de que su padre regresó a la casa. El viento frío soplaba a través del campo abierto, pero por primera vez en muchos años no sentía el impulso de huir hacia otro lugar. Finalmente caminó hacia el porche. Nora todavía estaba allí. Ella asintió. Colton apoyó los brazos en la baranda del porche. Antes pensaba que construir algo significaba hacerlo más grande cada año. Más tierra, más ganado, más tierra. Nora inclinó la cabeza. Y ahora, Colton miró la cabaña detrás de ellos. Ahora creo que construir algo significa quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Significa cuidar de lo que ya tienes. Nora sonrió suavemente. Entonces creo que finalmente estás aprendiendo. Colton rió en voz baja. Me tomó suficiente tiempo. La luna apareció lentamente sobre las montañas, iluminando el campo con una luz plateada. El aire olía a hojas secas y madera quemada. Colton tomó la mano de Nora. No dijo nada más. Tampoco era necesario, porque algunas cosas importantes no necesitan palabras. Solo necesitan tiempo, paciencia y la decisión de quedarse. Y mientras el viento del otoño pasaba suavemente sobre Cedar Hollow, Colton Mercer supo que por primera vez en su vida no estaba buscando un nuevo camino. Ya había encontrado su hogar. El invierno regresó a Cedar Hollow con un silencio profundo. La primera nevada llegó durante la noche, cubriendo los campos, el techo del granero y los árboles desnudos con una capa blanca y brillante. Cuando Colton abrió la puerta de la cabaña al amanecer, el aire frío entró como un suspiro helado. Se quedó un momento en el umbral mirando el paisaje. Todo estaba tranquilo, casi inmóvil, como si el mundo entero hubiera decidido descansar. Detrás de él, Nora colocaba leña en la estufa de hierro. El fuego comenzó a crepitar suavemente, llenando la habitación con un calor lento y constante. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el aroma de la madera quemándose. Colton cerró la puerta y se quitó los guantes. Parece que tendremos un invierno largo, dijo. Nora levantó la vista del fuego. Cedar Hollow siempre tiene inviernos largos. Colton sonrió ligeramente. Supongo que tendré más tiempo para practicar cortar leña. Nora soltó una pequeña risa. Será mejor que lo hagas. Salieron juntos poco después para revisar el granero. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaban.
El aliento de los caballos se elevaba en pequeñas nubes blancas dentro del establo. Colton revisó las cercas y aseguró la puerta del granero contra el viento. El trabajo era lento durante el invierno, pero nunca terminaba. Siempre había algo que reparar, algo que preparar, para la próxima primavera. Esa tarde, la familia se reunió alrededor del fuego. La madre de Colton tejía cerca de la ventana mientras la nieve caía suavemente afuera. Su padre estaba tallando otra pequeña figura de madera, un pájaro esta vez, con alas abiertas. Nora estaba remendando una vieja manta. Colton estaba sentado en la mecedora que una vez había estado vacía. La silla se movía lentamente mientras observaba el fuego. A veces todavía le sorprendía lo diferente que era su vida ahora. Hace un año estaba viajando entre ranchos, firmando contratos y discutiendo precios de ganado con comerciantes. Ahora sus días estaban llenos de cosas mucho más simples: leña, cercas, pan, conversaciones tranquilas por la noche, y sin embargo nunca se había sentido tan en paz. El viento golpeó la pared de la cabaña con fuerza repentina. La madre de Colton levantó la vista. Esa tormenta suena fuerte. Nora asintió. Probablemente quedaremos aislados por unos días. Colton se inclinó hacia adelante y añadió otro tronco al fuego. Entonces será mejor que tengamos suficiente café. Todos rieron suavemente. La tormenta duró 3 días. La nieve cubrió el camino y los campos desaparecieron bajo una capa profunda. Durante ese tiempo nadie pudo salir de la cabaña, pero nadie se quejó. Pasaron las horas contando historias, arreglando herramientas y preparando comida. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, la madre de Colton miró a Nora con una sonrisa cálida. «Sabes», dijo, «esta casa nunca había estado tan llena de vida». Nora bajó la mirada tímidamente. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría». «No», respondió la mujer suavemente. «No cualquiera lo habría hecho». Colton observó la conversación en silencio. Sabía que su madre decía la verdad. Muchas personas habrían cerrado la puerta aquella noche de invierno, cuando sus padres aparecieron cansados y hambrientos. Pero Nora no lo hizo, y ese simple acto había cambiado todo. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, Colton salió al porche cubierto. La tormenta había comenzado a calmarse, la nieve brillaba bajo la luz de la luna. El aire estaba completamente silencioso. Escuchó el sonido de la puerta abriéndose detrás de él. Nora salió envuelta en un abrigo grueso. «¿No puedes dormir?», preguntó Colton. Negó con la cabeza. Solo estaba pensando. Nora se apoyó en la baranda del porche junto a él. ¿En qué? Colton miró el campo blanco que se extendía frente a ellos. «En lo diferente que es todo ahora». Nora esperó. Colton continuó. «Hace un tiempo creía que la vida era una carrera. Siempre tenía que ir más rápido, construir más, ganar más». Nora miró la nieve cayendo lentamente de los árboles. «¿Y ahora?». Colton respiró el aire frío profundamente. «Ahora creo que la vida es más como esta tormenta. A veces necesitas detenerte y simplemente escuchar el silencio». Nora sonrió suavemente. «Creo que finalmente aprendiste la lección que Cedar Hollow intenta enseñar a todos». Colton la miró. «¿Y cuál es?». «Que el hogar no es un lugar que compras. Es un lugar que construyes con las personas que eliges». Colton tomó su mano. «A que construyes con las personas que eliges». «Ah, no». El cielo estaba lleno de estrellas que aparecían lentamente entre las nubes que se alejaban. Dentro de la cabaña el fuego seguía ardiendo, iluminando las ventanas con una luz cálida. Colton apretó suavemente la mano de Nora. «¿Sabes algo?», dijo. «¿Qué?». Nora levantó la mirada. «Si hace un año alguien me hubiera dicho que mi mayor felicidad sería sentarme en un porche cubierto de nieve en una pequeña cabaña». Nora arqueó una ceja. «¿No lo habrías creído?». Colton sonrió. «Ni por un segundo». Nora rió suavemente. «Bueno, supongo que Cedar Hollow tiene una manera especial de cambiar a las personas». Colton miró la cabaña, el granero y el campo que ahora consideraba su hogar. «Sí», dijo en voz baja, «lo tiene». Permanecieron allí un rato más, escuchando el viento suave y el crujido distante de la nieve cayendo de los árboles, y mientras la larga noche de invierno continuaba, Colton Mercer supo que no cambiaría esta vida por ninguna riqueza en el mundo, porque algunas cosas no se pueden comprar, solo se pueden encontrar cuando finalmente dejas de correr. Y él por fin había dejado de correr.
La primavera regresó a Cedar Hollow con un despertar lento y paciente. Primero fue el sonido del agua. La nieve comenzó a derretirse en las montañas y el arroyo detrás de la cabaña creció cada día, corriendo más rápido entre las piedras. Luego aparecieron las primeras manchas de tierra oscura, donde el hielo se retiraba. Finalmente, pequeños brotes verdes comenzaron a abrirse paso a través del suelo frío. Colton notó cada cambio como si fuera la primera vez que lo veía. Una mañana temprano salió al porche con una taza de café caliente y vio a Nora caminando por el jardín. Ella estaba revisando la tierra con las manos, rompiendo los últimos trozos de hielo endurecido. El sol apenas comenzaba a iluminar las montañas. Parece que el invierno finalmente se está rindiendo, dijo Colton. Nora levantó la vista y sonrió. Cedar Hollow siempre vuelve a despertar. Solo hay que tener paciencia. Colton bajó del porche y caminó hacia el jardín. El suelo estaba húmedo y oscuro, listo para plantar. ¿Qué sembramos primero?, preguntó. Nora señaló varias filas de tierra recién preparada. Papas aquí, frijoles allá y maíz más cerca del arroyo. Colton asintió. Hace un año esas palabras no habrían significado mucho para él. Pero ahora podía imaginar exactamente cómo crecerían esos campos durante los próximos meses. El trabajo comenzó de inmediato. Los días se llenaron con el sonido de palas golpeando la tierra y martillos reparando cercas dañadas por el invierno. El padre de Colton ayudaba como podía, aunque caminaba más despacio que antes. La madre de Colton preparaba comida en la cabaña y a menudo salía al porche para observarlos trabajar bajo el sol de primavera. Una tarde, mientras Colton estaba colocando nuevos postes de cerca del arroyo, vio a un grupo de jinetes acercándose por el camino. Esta vez no eran banqueros ni hombres de negocios, eran vecinos de Cedar Hollow. El primero en desmontar fue el señor Carter, un granjero que vivía a varias millas de distancia. Traía consigo un carro lleno de madera. Pensamos que tal vez necesitarían esto para ampliar el granero, dijo con una sonrisa. Detrás de él llegaron más vecinos. Algunos traían herramientas, otros traían comida. Incluso el joven pastor Morrison apareció con un pequeño grupo de hombres del pueblo. Colton miró alrededor sorprendido. ¿Qué es todo esto? Carter se rió. En Cedar Hollow, eso significa que levantamos graneros. Nora salió de la cabaña justo cuando el grupo comenzaba a descargar la madera. Sus ojos mostraban sorpresa. No tienen que hacer esto, dijo. Carter sacudió la cabeza. Sí tenemos. Este valle sobrevive porque nos ayudamos unos a otros. Durante el resto del día el campo se llenó de actividad. Martillos golpeaban madera mientras los hombres levantaban nuevas paredes para el granero ampliado. Las mujeres preparaban comida cerca del porche. Los niños corrían por el campo persiguiéndose entre los montones de madera. Colton trabajaba junto a hombres que apenas conocía, pero cada uno de ellos lo trataba como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Al final de la tarde, el nuevo granero estaba casi terminado. El sol se estaba poniendo cuando el último tablón fue colocado en su lugar. Un pequeño aplauso se extendió entre el grupo. Carter limpió el sudor de su frente. No está mal para un solo día de trabajo. Colton observó la estructura sólida frente a él. Nunca había construido algo tan importante con tantas personas juntas. Gracias, dijo finalmente. Carter simplemente sonrió. Así funciona Cedar Hollow. Esa noche todos se reunieron cerca del porche para compartir una comida. Largas mesas improvisadas estaban llenas de pan, verduras y carne asada. La risa y las conversaciones llenaban el aire fresco de la noche. Nora estaba sentada junto a Colton mirando a las personas reunidas alrededor. «¿Ves?», dijo en voz baja, «esto es lo que significa hogar». Colton observó a su madre hablando alegremente con algunas mujeres del pueblo. Su padre estaba mostrando a un grupo de niños cómo tallar pequeñas figuras de madera, y los vecinos que una vez habían susurrado ahora compartían comida y bromas alrededor de la mesa. «Sí», respondió Colton. «Ahora lo entiendo». Más tarde esa noche, cuando las mesas habían sido recogidas y los vecinos comenzaban a regresar a sus casas, Carter se acercó a Colton una vez más. «Tienes un buen lugar aquí», dijo. Colton miró el granero nuevo, la cabaña iluminada y el campo que pronto estaría lleno de cultivos. «Sí, lo tengo». Carter asintió. «Entonces cuídalo. Los buenos hogares no se construyen una sola vez. Se construyen todos los días».
Colton Obsess hervó al hombre montar su caballo y desaparecer por el camino oscuro. Luego volvió hacia el porche donde Nora lo esperaba. La primavera apenas comenzaba. Había campos que plantar, cercas que reparar y muchas estaciones por venir. Pero por primera vez en su vida Colton Mercer no tenía prisa por llegar al futuro, porque el presente, exactamente como era, ya era suficiente. Y Cedar Hollow, con sus montañas silenciosas y sus campos abiertos, seguiría siendo el lugar donde esa nueva vida crecería, día tras día.